Bessel van der Kolk, uno de los investigadores más importantes sobre trauma y sistema nervioso, describe algo que parece casi poético, pero que es pura neurología. El cuerpo recuerda. No como recuerda la mente, con imágenes y palabras. Recuerda con sensaciones, con respuestas automáticas, con patrones que se activan antes de que el pensamiento consciente tenga tiempo de intervenir. Y cuando una persona aprendió en su infancia que pedir ayuda traía consecuencias negativas, ese aprendizaje no vive en sus pensamientos, vive en su sistema nervioso. Imagina a Elena, 38 años, directora de una empresa mediana. Elena creció en un hogar donde su padre trabajaba 14 horas al día y su madre arrastraba una depresión que nunca se nombró. Cuando Elena, con 7 años, llegaba llorando porque algo le dolía, la respuesta era «ya se te pasará» o «no es para tanto» o simplemente silencio. No había maldad en sus padres. Había agotamiento. Había sus propias heridas. Pero lo que Elena aprendió fue esto. Mis necesidades son una carga. Pedir es molestar. Y 30 años después, cuando su equipo le pregunta si necesita ayuda con el proyecto que la está aplastando, su cuerpo da una respuesta antes de que su mente piense nada. Una leve contracción. Una vaga sensación de peligro. Y dice, no, ya lo llevo yo. Eso no es orgullo. Eso es el cuerpo haciendo lo que siempre ha hecho para sobrevivir. La próxima vez que veas a alguien rechazar ayuda de forma refleja, casi automática, recuerda esto. Puede que no esté eligiendo. Puede que esté obedeciendo a algo mucho más antiguo que cualquier decisión consciente. Y lo que viene ahora explica por qué ese patrón no solo se mantiene, sino que se vuelve más rígido con el tiempo. Escucha esto. El segundo rasgo tiene un nombre que suena extraño, pero que vas a reconocer de inmediato. La identidad construida sobre el no necesitar. Daniel Siegel, neuropsiquiatra y uno de los grandes pensadores sobre desarrollo del yo, explica que la identidad no es algo que descubrimos, es algo que construimos, y lo construimos sobre lo que funcionó, sobre lo que nos protegió, sobre lo que nos dio valor a los ojos de los demás y a los nuestros propios. Y para muchas personas, lo que funcionó de niños fue ser el fuerte, el responsable, el que no daba problemas, el que podía con todo. Imagina a Javier, 51 años, padre de 3 hijos, el mayor de 4 hermanos. Desde los 12 años, Javier fue el que resolvía. Cuando sus padres peleaban, él calmaba el ambiente. Cuando su hermana pequeña lloraba, él la consolaba. Cuando llegaban las facturas difíciles, él encontraba la manera, y todo el mundo se lo reconocía. Javier es el responsable. Javier siempre sabe qué hacer. Javier es un roble. Y ese reconocimiento, esa identidad, se fue convirtiendo en la única manera que Javier tenía de sentir que valía. No como persona, como función, como el que aguanta. Así que cuando hoy, con 51 años, Javier necesita ayuda, pedir esa ayuda no es solo difícil. Es una amenaza a quien cree que es. Pedir significaría dejar de ser el roble. Y si no es el roble, ¿qué es? Esa pregunta da tanto vértigo que es más fácil seguir aguantando. La minivalidación aquí es importante. Si eres alguien así, quiero que sepas que construiste esa identidad porque era lo que necesitabas para sobrevivir en ese entorno. Fue una solución inteligente. El problema es que las soluciones de infancia no siempre funcionan en la vida adulta. Y lo que viene a continuación lo ilustra de una manera que quizás nunca habías considerado. El tercer rasgo es lo que podríamos llamar el mapa roto de la confianza. John Bowlby, el padre de la teoría del apego, y luego sus continuadores, describieron algo fundamental. Los seres humanos aprendemos si el mundo es seguro o peligroso no en abstracto, sino a través de personas concretas, a través de las primeras figuras que debían cuidarnos. Y si esas figuras fueron inconsistentes, si a veces estaban y a veces no, si a veces la ayuda llegaba y a veces no llegaba, o llegaba con un coste emocional muy alto, el cerebro infantil aprende algo devastadoramente simple. No puedes fiarte de que alguien esté ahí cuando lo necesitas.
Así que, más vale no necesitar. Y esto es distinto al rechazo claro. El rechazo claro duele mucho, pero al menos es predecible. Lo más confuso para el sistema nervioso en desarrollo es la inconsistencia. El padre que a veces es cariñoso y a veces explota. La madre que a veces escucha y a veces está completamente ausente. Ese entorno crea lo que los investigadores llaman un apego inseguro evitativo, que básicamente significa que el niño aprendió a desconectar sus propias necesidades antes de expresarlas, porque expresarlas era una ruleta que a veces salía bien y a veces salía muy mal. Imagina a Carmen, 44 años, médica de familia. Cuando era pequeña, su madre tenía días buenos y días malos. Los días buenos, mamá era cariñosa, atenta, divertida. Los días malos, cualquier cosa podía provocar una reacción desproporcionada. Y Carmen nunca sabía cuál de los dos mundos iba a encontrar al llegar a casa. Así que aprendió a leer el ambiente con una precisión extraordinaria, a anticipar, a no necesitar nada para no arriesgarse a pedir en el momento equivocado. Hoy Carmen es una médica brillante, observadora, empática, siempre disponible para sus pacientes, y completamente incapaz de decirle a nadie que ella también, a veces, necesita. Hay algo que tienes que saber sobre esto, y es que el mapa roto de la confianza no impide que estas personas quieran confiar. Solo hace que el camino hacia confiar sea mucho más largo y mucho más lleno de alarmas internas que se disparan sin avisar. La validación aquí es esta. No es que no quieran. Es que su sistema interno los alerta de un peligro que, aunque ya no existe, sigue siendo perfectamente real para ellos. Ahora bien, hay algo que sucede alrededor del minuto siguiente que quiero que tengas muy presente, porque lo que hemos visto hasta ahora habla de origen. Pero hay un mecanismo que mantiene todo esto activo en el presente. Y cuando lo entiendas, vas a ver a estas personas de una manera completamente distinta. El cuarto rasgo se llama la vergüenza que se disfraza de autonomía. Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston, que lleva 20 años estudiando la vergüenza y la vulnerabilidad, hace una distinción que cambia todo. La vergüenza no es sentirse mal por algo que hiciste. La vergüenza es sentirte mal por lo que eres. Y la vergüenza alrededor de las necesidades es una de las más comunes y de las más silenciosas. Porque las necesidades no se ven, no se pueden señalar, están dentro. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien, o te has visto a ti mismo, decir, es que soy muy independiente, cuando en realidad lo que hay debajo es, me da mucho miedo que descubran que necesito algo? La autonomía real, la que viene de un lugar sano, no necesita demostrarse. La autonomía que es en realidad vergüenza disfrazada, tiene que probarse constantemente. No puedo pedir ayuda, porque si pido ayuda, los demás verán que no soy suficiente. Y si ven que no soy suficiente, me van a rechazar. Me van a dejar. Me van a querer menos. Imagina a Roberto, 35 años, ingeniero, ha cambiado de trabajo 3 veces en 4 años, siempre por sus propios méritos. Nunca ha pedido un favor. Nunca ha llegado a una reunión sin saber más que nadie sobre el tema. Cuando algo no sale bien, trabaja el doble para resolverlo antes de que nadie se dé cuenta. Y desde fuera, Roberto parece increíblemente capaz. Desde dentro, Roberto vive en un estado de alarma constante. Porque si alguna vez se detiene, si alguna vez admite que no puede, se va a descubrir el secreto. El secreto es que no es tan capaz como parecía. Y eso, para Roberto, aquí está la pregunta directa para ti. Y quiero que te la hagas de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que pediste ayuda sin justificarla? Sin envolverte en razones de por qué era lógico pedirla, sin quitarle importancia antes de pedirla, sin agradecer exageradamente después, para compensar el peso de haberla pedido. Solo pedirla. Si te cuesta recordar ese momento, puede que estés más cerca de Roberto de lo que creías. Y lo que viene ahora es quizás el punto más inesperado del vídeo, porque hay un rasgo que nadie asocia con no pedir ayuda. Y sin embargo, cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. El quinto rasgo se llama hiperempatía como escudo.
Gabor Maté, médico e investigador canadiense de origen húngaro, ha dedicado décadas a estudiar cómo el entorno emocional temprano moldea el sistema nervioso. Y una de sus observaciones más poderosas es esta. Los niños que crecen en entornos donde sus propias necesidades no son bienvenidas, no se vuelven indiferentes a las necesidades de los demás. Hacen lo contrario. Se vuelven extraordinariamente sensibles a las necesidades de los demás, porque aprenden que la única forma segura de conectar con las personas que te rodean es estando al servicio de ellas. Y aquí está el giro que probablemente no esperas. Las personas que nunca piden ayuda suelen ser las que más ayudan. Son las que están siempre disponibles. Las que recuerdan los problemas de todos. Las que llaman para ver cómo estás antes de que nadie las llame a ellas. No porque sean santas, sino porque estar en el papel de quien ayuda les resulta seguro, familiar y controlable. Mientras ayudan, no son vulnerables. Mientras dan, no tienen que recibir. Y no tener que recibir significa no tener que arriesgarse a que te fallen. Imagina a Ana, 49 años, enfermera en un hospital público. Sus compañeros dicen que Ana es la persona más generosa que conocen. Siempre se queda el turno difícil. Siempre tiene tiempo para escuchar. Siempre sabe qué necesita cada persona a su alrededor. Y cuando su pareja le pregunta cómo está ella, Ana dice, bien, ya sabes, tirando. Pero Ana no está bien. Ana lleva meses con una tristeza que no sabe nombrar. Un cansancio que no desaparece con el sueño. Y la sensación de que si se permite sentir de verdad todo lo que siente, algo se va a romper. No pide ayuda porque pedir ayuda significa salir del único papel en el que se siente segura. Significa ser la que necesita. Y eso le parece, en algún nivel que no puede explicar, completamente peligroso. Aquí la validación es doble. Si eres Ana, o reconoces a alguien así. Esa capacidad de dar, esa empatía afinada, es real y es valiosa. Solo que se construyó sobre un cimiento que merecía más cuidado del que recibió. Y lo que vas a escuchar ahora es, para muchas personas, la pieza que faltaba para entender el cuadro completo. El sexto rasgo tiene un nombre que suena técnico, pero que en cuanto lo traduzco vas a sentir que lo conoces de toda la vida. Se llama Russell Barkley, y en el ámbito de la regulación emocional, también los trabajos de Bessel van der Kolk describen cómo los sistemas nerviosos que vivieron en entornos impredecibles desarrollan una relación muy particular con el control. No es que estas personas quieran controlar a los demás, aunque a veces pueda parecerlo. Es que necesitan controlar el entorno inmediato, porque esa fue la única manera de sentirse seguros. Y pedir ayuda, en ese esquema, es el acto de control más peligroso que existe, porque cuando pides ayuda, entregas una parte de la situación a alguien más. Y ese alguien más puede fallarte. Puede hacerlo mal. Puede no entender. Puede juzgarte. Puede no estar. Y para un sistema nervioso que aprendió que no podía fiarse de que las cosas salieran bien, eso no es un riesgo razonable. Eso es una amenaza directa. Imagina a Luis, 57 años, empresario que montó su negocio desde cero. Luis llega el primero y se va el último. Revisa el trabajo de sus empleados, no porque no confíe en ellos, sino porque la idea de que algo salga mal, sin que él lo haya visto, le produce una ansiedad física, un peso en el pecho, que no sabe describir bien. Su empresa va bien, pero Luis nunca ha podido tomarse vacaciones de verdad. Nunca ha delegado algo importante sin seguir pendiente. Y cuando su médico le dice que necesita bajar el ritmo, que su corazón está acusando el estrés, Luis asiente, sale de la consulta y ya no es adicción al trabajo. Es que parar significa soltar el control. Y soltar el control, para Luis, en algún lugar muy profundo de su ser, todavía significa que algo terrible puede ocurrir. La validación aquí es esta. Esa necesidad de control no nació del capricho. Nació de un entorno donde el control era lo único que funcionaba. Fue una respuesta inteligente. Lo que pasa es que el entorno cambió, y la respuesta no. Y ahora llegamos al punto que prometí al principio. El que lo cambia todo. Porque hemos visto 6 piezas de un puzzle. Pero el puzzle tiene una imagen.
Y esa imagen es más específica, más poderosa y más liberadora. Lo que une todo esto no es el miedo al rechazo, aunque el miedo al rechazo esté ahí. No es la falta de confianza, aunque también esté. Lo que une todo esto es una convicción profunda, aprendida, no elegida, que dice: mis necesidades son ilegítimas. No merezco ocupar espacio con lo que me falta. Soy valioso mientras funciono. Soy una cara. Edward Deci y Richard Ryan, los investigadores que desarrollaron la teoría de la autodeterminación, identificaron que uno de los 3 pilares fundamentales del bienestar humano es la conexión genuina. No la conexión de superficie, no la conexión útil, sino la conexión donde puedes ser visto con tus necesidades y seguir siendo aceptado. Las personas de las que hemos hablado hoy no llegaron a experimentar esa conexión de manera constante en sus años formativos. Y sin esa experiencia como referencia, el cerebro simplemente no tiene forma de saber que es posible. No es que no quieran, es que no tienen un modelo interno de que eso puede. Martin Seligman, fundador de la psicología positiva, habla de la desesperanza aprendida, esa sensación de que da igual lo que hagas porque el resultado no va a cambiar. En estas personas existe algo parecido pero más silencioso. No es desesperanza dramática, es una hipótesis silenciosa que dice: si pido, o nadie me ayuda, o me ayudan con un coste que no puedo pagar. Así que no pido. Y como nunca piden, la hipótesis nunca se pone a prueba. Y así se sostiene. Ahora bien, hay 2 maneras de salir de este vídeo, y quiero hablar de las 2. Si eres tú quien nunca pide ayuda, si te has reconocido en Marcos, en Elena, en Javier, en Carmen, en Roberto, en Ana, en Luis, lo primero que quiero que escuches es esto: no estás roto. Construiste un sistema que funcionó, que te protegió, que quizás te permitió sobrevivir situaciones que hubieran podido con otros. Ese sistema tuvo un valor real. El siguiente paso no es derribarlo de golpe. Es, muy despacio, muy a tu ritmo, empezar a preguntarte si sigue siendo necesario. Una pequeña prueba. Una petición pequeña. No para demostrar nada, solo para ver qué pasa. Y si pasa algo bueno, si alguien está, si alguien ayuda sin juzgar, dejar que eso también lo registre tu cuerpo. Porque el cuerpo aprende en los 2 sentidos. Y si es alguien cercano quien no pide ayuda, si tienes a un Marcos en tu vida, o a una Ana, o a un Javier, hay algo muy importante que necesitas entender. No puedes convencerles de que pidan ayuda argumentando. No funciona así. Lo que sí puede funcionar es ofrecer sin esperar a que pidan. Hacerlo específico. No dime si necesitas algo, sino voy a traerte la cena el martes. ¿Qué te apetece? No. Estoy aquí si me necesitas, sino he notado que estás cargando mucho últimamente y no tienes que contarme nada, pero quiero que sepas que me importas. La diferencia entre las 2 formas es enorme. Una pone la carga en ellos de pedir. La otra no les pide que cambien su sistema. Solo demuestra, despacio y de forma consistente, que el mundo puede ser un poco distinto a como lo aprendieron. Hay personas que llevan toda una vida creyendo que ser fuerte significa no necesitar. Y en algún lugar de esa creencia hay una herida muy antigua que nunca tuvo nombre. Darle nombre no la borra, pero cambia algo. Porque una cosa es cargar con un peso sin saber de dónde viene, y otra muy distinta es entender que ese peso tiene una historia, que esa historia tiene sentido, y que el hecho de que tenga sentido no significa que tengas que seguir cargándolo solo. La fuerza más difícil que existe no es aguantar sin pedir, es aprender, después de años de no hacerlo, a dejar que alguien... Si este vídeo ha movido algo en ti, o si has pensado en alguien mientras lo veías, dale a me gusta ahora mismo, no por el algoritmo, porque esa reacción que tienes es información importante. Y suscríbete si quieres seguir entendiendo por qué las personas hacemos lo que hacemos, incluso cuando no tiene sentido desde fuera. Hay muchas más historias como esta esperando aquí.